empezar a grabar. Y bueno, primero, buenas tardes a las alumnas, en este caso del programa PASE y Propedéutico de la Universidad Austral de Chile, al docente que nos acompaña hoy y aparte del equipo PASE que también nos acompaña. Les damos una cordial bienvenida a la charla de esta tarde que corresponde a la carrera de Ingeniería en Alimentos. Yo soy Pilar Bellolabé, estudiante de Derecho de la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt, y hoy voy a ser la moderadora de la charla, así que para empezar, como se dieron cuenta, les aviso que la conversación va a ser grabada. Y bueno, antes de empezar con la presentación propiamente tal, les vamos a dejar un par de consejos. Lo primero es que durante la charla y exposición del profesor mantengan sus micrófonos silenciados para evitar cualquier interrupción. Y también incentivarlas a que si tienen algún comentario, alguna consulta sobre la carrera, lo pueden dejar en el chat, no hay problema, de ahí vamos a dar todo un espacio para contestar todas las preguntas que les surjan sobre la carrera. Y si quieren también ahí pueden hacer la pregunta de forma oral, levantan la manito y ahí les damos el pase para eso. También les pedimos que por favor escriban presente en el chat y su nombre y su colegio para que así tengamos confirmada su asistencia. Y también algo muy importante, que les voy a hacer llegar al final de la charla un link que es de una encuesta de satisfacción, que se les va a mandar ahora igual, pero de ahí al final de la charla se las voy a volver a mandar. Y en el fondo eso es para que tengamos una retroalimentación de lo que les pareció la charla, si les sirvió, y así tenemos en el fondo un feedback de parte de ustedes. Y bueno, lo último también les aviso que hacia el final de la charla también vamos a pedir que por favor puedan encender las cámaras quienes puedan, para que dejemos un registro y tomemos una foto de la reunión y quede constancia de esta actividad. Así que eso, espero que la charla sea de mucha utilidad y puedan informarse súper bien sobre la carrera y nutrirse muy bien también de la experiencia del docente y que les sirva mucho. Así que ahora les presento al exponente de esta tarde, que es don Aníbal Concha, ingeniero en alimentos y estudió ingeniería en alimentos en la Universidad Austral. También realizó un doctorado en ciencia y tecnología de los alimentos en Virginia Tech, Estados Unidos, y actualmente es académico del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la UACH, y sus líneas de investigación son en inocuidad y microbiología alimentaria para el control de patógenos de interés mediante el uso de tecnologías de procesamiento emergentes, y además estudia el desarrollo de nuevos productos de alto valor como alimentos o los ingredientes con funcionalidad para la salud humana. Así que luego de esta presentación los dejo con el docente para que nos cuente su experiencia. Así que puede comenzar cuando guste, profesor. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Gloria. Y bueno, agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder presentar el día de hoy. Agradecer también a las estudiantes, cierto, que están sumándose y que están en esta presentación. Y solo para corroborar, cierto, que puedan ver bien, de buena manera, cierto, la presentación, súper. Mi nombre es Aníbal Concha, ¿cierto? Yo soy ingeniero en alimentos y soy ingeniero en alimentos de la Universidad Austral de Chile. Por lo tanto, claro, hoy día mi presentación va a tener una fuerte, cierto, marca desde ese punto de vista. Y tiene como, cierto, como título Ingeniería en Alimentos, alimentando al presente y al futuro, ¿ya? Un poco lo que nos pasa a los ingenieros en alimentos, y lo conversábamos con Gloria, ¿cierto? Antes de empezar esta charla, era que ingeniería en alimentos es una carrera que a veces no es tan conocida, ¿cierto? Como quizás todas las carreras más tradicionales, como Derecho, que estudia Pilar, ¿cierto? Medicina, son carreras donde ustedes inmediatamente se imaginan qué va a ver el estudiante, qué voy a hacer cuando egrese eventualmente también. En el caso de nosotros como ingeniería en alimentos nos pasa un poco que tenemos que estar constantemente validando y un poco poniendo cierto en valor qué es lo que se hace cierto, y explicándolo. Por lo mismo, para partir hoy día, cierto, mi primera lámina es este pseudo meme, ¿ya? Que habla un poco de qué es la ingeniería en alimentos y qué es lo que creen las distintas personas que hacemos como ingenieros en alimentos. Mis amigos, ¿qué es lo que creen? Que soy un chef, ¿cierto? Un master chef. Me dicen, tú alimentos, sí, que ya, elaboras hamburguesas más saludables, cosas así, ¿cierto? Estás buscando hacer alimentos raros, meternos comidas extrañas, ¿cierto? Experimentar con nosotros los consumidores. Bueno, la verdad que
uno podría decir que ser un chef actualmente no es tan mal, ¿cierto? Visto. De hecho, estamos dentro de todo, ¿cierto? Los master chefs, ¿cierto? Los top chefs, ¿cierto? Ser un discípulo de un chef es bastante importante también. Sin embargo, no lo es, ¿cierto? Un ingeniero en alimentos no es un chef, ¿cierto? Es algo que va un poco más allá. Mis papás en general, claro, me dicen, te dedicas a comer alimentos, a probar cosas ricas, ¿cierto? A probar de todo un poco y das tu opinión y te crees experto porque comes hartas comidas. Bueno, eso es lo bonito de la ingeniería en alimentos. A todos nos gusta alimentarnos, ¿cierto? A todos nos gusta comer distintos alimentos. Por lo tanto, tenemos una pasión respecto del consumo y la elaboración también de estos alimentos. A algunos de ustedes quizás les gusta preparar los alimentos en la cocina. Entonces, también hay algo de esto, pero no es 100% así. ¿Qué es lo que yo creo que hago? Bueno, uno a veces siente que hace cosas muy importantes y se cree muy importante y tan así no es tampoco, ¿cierto? Yo soy un científico, un investigador, y ando buscando la cura para que no se contaminen los futuros alimentos y bueno, utilizo todos estos, cierto, herramientas, instrumentos bastante tecnológicos para poder lograrlo. Hay un poco de eso, pero quizás no es tan así, ¿ya? ¿Qué cree la sociedad que hago? Y bueno, la industria de alimentos, ¿cierto? Tiene una percepción a veces un tanto negativa, ¿cierto? Ustedes han escuchado hablar de estos alimentos ultraprocesados que son muy malos y que pueden dañar la salud y bueno, la verdad es que, claro, uno podría decir que nosotros inyectamos sustancias extrañas para hacer crecer estos alimentos y que duren demasiado tiempo, tanto que me parece extraño, ¿cierto? Que dure tanto, no es natural, etcétera. Bueno, la cosa es que tan así es, pero no es, ¿ya? De nuevo, aquí hay de todo un poco, ¿ya? Y lo que realmente hacemos los ingenieros en alimentos, bueno, a veces son cosas tan simples como, bueno, en general hacemos muchos análisis, desarrollamos productos, eh, ¿cierto? Y tratamos de agregar valor, ¿cierto? Muchas veces a materias primas que son de excelente calidad, ¿ya? Tratamos también de combatir algo que es muy importante y lo vamos a resaltar y que tiene que ver con suministrar la cadena de alimentos y combatir cosas tan importantes como pueden ser la malnutrición, ¿cierto? ¿Cierto? La desnutrición. Eh, ¿Qué es ingeniería en alimentos? Bueno, es aplicar la ciencia y la ingeniería, ¿cierto? Y sus conceptos al desarrollo de productos alimenticios o a la mejora de productos existentes. Entonces, es muy entretenido porque si bien ustedes han visto química, han visto física, han visto biología, la aplicación de todos esos conocimientos nosotros los hacemos específicamente a los alimentos. Entonces, por lo mismo nos enseñan distintos métodos de procesamiento para aplicar y crear nuevos alimentos, para elaborarlos, ¿cierto? Además también a analizar su textura, los sabores, los aromas, los componentes nutricionales, ¿cierto? De estos alimentos. No solo los comemos y los probamos y decimos, uy, está súper rico, no, los cuantificamos esos efectos también, ¿ya? Por lo mismo, en ese sentido, tratamos de trabajarlo. ¿Por qué ingeniería en alimentos? Bueno, si a ustedes les gusta la ciencia, ¿cierto? Y quizá una más que otra, de repente les gusta más la biología, como me pasaba a mí, me gustaba la química también, pero no sé, no tanto la ingeniería o las matemáticas, por así decirlo. Lo bueno de la ingeniería en alimentos es que es una carrera bastante interdisciplinaria, o sea, de todas las disciplinas se aborda, ¿cierto?, la temática de alimentos. Si quieren ser la solución al hambre del mundo, ¿cierto? O a la mejor alimentación, ¿cierto? Si quieren hacer alimentos más saludables, más seguros para los consumidores, que son tendencias que me imagino que ustedes también han vivido en casa. Ya ustedes de repente cuando van al supermercado van y leen bien las etiquetas, me imagino, y buscan el tema de los sellos. Bueno, hay muchas cosas detrás del desarrollo de la industria de alimentos donde los profesionales como nosotros tratamos de aportar a eso, ¿cierto? A entregar mejores y más productos, ¿ya? Y también si has soñado, ¿cierto?, en crear tus propios productos alimenticios. La verdad que ustedes saben de que el mundo del emprendimiento a la hora del egresar, de repente algunos de ustedes, más que ser empleados, ¿cierto?, les gustaría emplear e incluso emprender y ser sus propios jefes el día de mañana. El rubro de alimentos, ¿cierto?, es una gran área para el desarrollo de nuevos negocios y para esto mismo, de nuevos emprendimientos, ya con las mismas nuevas tendencias hacia los alimentos más saludables, etcétera. Eh, como carrera y como profesionales, ¿cierto? Creo que somos una carrera que aborda no solo este punto 2 de los 17 objetivos para transformar al mundo, ¿cierto? Estos son los objetivos de desarrollo sostenible que nos puso la ONU para un mundo mejor de aquí a
a un horizonte, ¿cierto? 2030, que incluso nos va a quedar corto. Vamos a ver cómo lo vamos a retomar eso. Yo creo que impactamos en varios más, no solo en el hambre, ¿cierto? Obviamente uno piensa directamente en el hambre porque obviamente los ingenieros en alimentos están detrás de potenciar esta cadena de elaboración de alimentos, esta industria que pueda nutrir a la gente, ¿cierto? Y por lo mismo evitar que genere problemas de hambre. Pero si uno lo ve y no lo analiza, podría estar en el fin de la pobreza, porque a través de quizás la agregación de valor, a través de la creación de mejores mayores y mejores trabajos, también puede aportar, así como también en salud y bienestar. Ustedes saben de que el comer bien debería tener una repercusión directa en esto, ¿cierto? Eh, También en lo que puede ser igualdad de género, agua limpia y saneamiento, o sea, como les digo, la reducción de desigualdades, en general la vida y ecosistemas terrestres también, como industria de alimentos también tenemos que ser más sustentables en la elaboración de nuestros alimentos, ¿cierto? Y por lo mismo, como les digo, en la producción y consumo responsables también podemos estar impactando. En lo que tiene que ver con el hambre, obviamente, que es donde más fuertemente tenemos un impacto. Y a veces nos pasa que en Chile perdemos la perspectiva de la importancia del problema del hambre en el mundo, porque en Chile somos privilegiados, tenemos excelentes materias primas, tenemos buenos climas dentro de todo. Vamos a ver ahora con el cambio climático cómo nos va a ir pasando, pero tenemos buena situación desde el punto de vista de una cadena de alimentos, ¿cierto? Tenemos alimentos disponibles. Eh, y en ese sentido nutrientes, pero también hay tendencias actuales que hablan de que el hambre en el mundo es un problema importante que todavía no hemos logrado superar como mundo, ¿cierto? Como humanidad, que es algo que a veces nos sigue sorprendiendo, ¿cierto? Uno dice, ¿cómo es posible? Muchas veces se da por las desigualdades a nivel mundial y también por quizás esto, la necesidad de poder conectar de mejor manera al mundo y nosotros incluso como país poder potenciar no sé, a países que sufran de estos problemas, ¿ya? La malnutrición, solo como para aclararla, no solo estamos hablando de problemas de hambre, ¿cierto? O desnutrición. La malnutrición habla, ¿cierto?, de carencias o exceso, ¿ya? Y aquí ustedes también saben de que en Chile tenemos un problema muy grande asociado a una malnutrición más enfocada quizás a lo que es la obesidad. También la malnutrición puede estar relacionada con la carencia de micronutrientes, ¿ya? De repente nos pasa, ¿cierto? La carencia o exceso también de, por ejemplo, vitaminas, minerales importantes, de proteína. Por ahí ustedes escuchan hablar, por ejemplo, la necesidad de poder fortificar con calcio, ¿cierto? Algunos alimentos, ¿cierto? Para evitar algunas condiciones, etcétera, ¿ya? Y por otra parte, el sobrepeso tiene una relación directa con la obesidad y enfermedades transmisibles, ¿cierto? Enfermedades cardiovasculares que son de las grandes responsables de las muertes en el mundo también. Por lo mismo, es muy importante a través de la alimentación poder impactar en esto, ¿ya? La tendencia global en el mundo no es fácil de abordar por parte de nosotros y de la industria, es muy, muy grande. Y ustedes como consumidores probablemente van a leer muchos de estos y se van a sentir identificados, ¿cierto? Ustedes también están más exigentes, ¿cierto? Y las futuras generaciones vienen más exigentes aún y cada vez más nos pasa que la industria tiene que ponerse a, ¿cierto? No solo para cumplir con muchas veces lo que es la legislación, sino que también con estas tendencias que piden los consumidores, que los alimentos sean prácticos, sean sustentables, sean frescos, naturales, saludables, inocuos, ¿cierto? Que es una base, un alimento de base tiene que ser inocuo, ¿cierto? Tiene que ser seguro para el consumo. Y por lo mismo hay muchas cosas detrás de esto que nos buscan y nos incentivan a nosotros a trabajar y buscar nuevas tecnologías para poder lograr esto, ¿ya? Que sean de fácil manipulación, menos uso de recursos, por ejemplo, ¿cierto? Ser más eficientes en el uso de recursos eh, energéticos, en el agua, por ejemplo, a la hora de elaborar estos productos, que tengan menos aditivos. De repente les pasa a ustedes que leen una etiqueta y es una cantidad increíble de compuestos y de nombres extraños que hasta les cuesta pronunciar, y por lo mismo la tendencia es a tener etiquetas más limpias, que se les denomina, ¿cierto? Etiquetas más simples, con dos, tres ingredientes y que obviamente tengan incluso, quizás no se relacionen con una molécula sintética, etcétera. Ya, procesamientos más suaves, y por ahí Pilar comentaba mi línea de investigación. Los procesamientos térmicos son muy efectivos para, ¿cierto?, aplicar temperatura, esterilizar, pasteurizar y eliminar microorganismos, pero también tienen a veces repercusiones en los nutrientes. Por lo mismo,
hay nuevas tecnologías que buscan y que no tienen implicancias cierto, de tecnologías térmicas, de temperatura, de calor, que pueden generar estos efectos y estamos tratando de desarrollar mejores tecnologías que son menos invasivas en ese sentido, ¿ya? Que tengan menos impacto sobre los nutrientes, pero que también permitan eliminar estos microorganismos, ¿cierto? Estos patógenos, estas bacterias. Eh, que sean funcionales, ustedes lo han visto, ¿cierto? Alimentos que no solo me nutran, sino que también me sanen, ¿ya? Me hagan mejor. Y es complejo, no es fácil, y es muy, muy llamativo y muy bonito. Por lo mismo, en general, este ejemplo de la papa, por ejemplo, yo se los doy un poco como cómo podemos aprovechar al máximo las bondades de una papa, ¿cierto? Que se obtiene, ¿cierto? Luego de un proceso de una cosecha, para poder disfrutarla, ¿por qué? Por más tiempo, para que llegue a distintos lugares del mundo, como les decía, para poder quizás poder nutrir a países en África o poder llegar a mercados en Asia, etcétera, para mejorar y potenciar sus características organolépticas, cómo las podemos y sensoriales, cómo podemos proteger ese sabor, cómo lo podemos potenciar y poner en valor, generar formatos de consumo que sean más convenientes, que sean deliciosos, bueno, aprovechar los compuestos, permitir que más gente pueda aprovechar sus nutrientes. A través del, como les digo, el procesamiento muchas veces no es majadero, no lo hacemos necesariamente porque se nos ocurra o porque queremos hacerle un daño. Muchas veces buscamos generar esto, ¿cierto? Para lograr lo anterior, ¿cierto? Para lograr que más personas puedan consumirlo, tengamos más posibilidad dentro de una ventana de tiempo de consumirlo. Muchas veces esta papa sola sí no es tan atractiva, no es tan sabrosa, ¿cierto? Por lo mismo tenemos que ver la manera de proponer tecnologías que quizás, si bien van a sumar sabor, también no sean, ¿cierto?, tan poco saludables, ¿cierto? ¿Ya? Y en ese sentido se han desarrollado, bueno, productos que muchas veces inmediatamente nosotros pensamos en las papas fritas, ¿cierto? Uno dice papas fritas, pero se pueden hacer muchos otros productos a partir de una papa, o sea, podemos hacer distintos tipos de productos, distintos tipos de formato. Ustedes han visto las papas de colores de Chiloé, cierto que les hemos puesto en valor en el último tiempo y seguimos tratando de hacerlo porque tienen propiedades que las hacen distintivas, que permiten además elaborar nuevos productos, productos listos para el consumo, más prácticos, cierto, o fibras, cierto, que puedan ser incorporadas como ingredientes, por ejemplo, en la preparación de otros productos, ¿ya? Ahora las quiero llevar un poco a mi experiencia en la universidad y cómo fue que yo un poco entré en este camino, ¿no? Cuando estaba en una situación similar a las de ustedes, ¿cierto? Un poco terminando el colegio y entrando como a este momento de elegir qué hacer qué hacer con mi futuro, que no es una fácil elección, ¿cierto? A veces puede ser abrumadora. Pero la verdad es que a mí me pasaba que, bueno, desde el punto de vista de las ciencias, yo les decía, me gustaba la ciencia, la matemática no tanto, pero me gustaba mucho biología, bueno, un poco química, ¿cierto? Por otra parte, también siempre sentía la necesidad de estudiar algo que me diera un trabajo, ¿cierto? Que yo pudiese ejercer, que pudiese desenvolverme. Y me acuerdo que en algún momento alguien me dijo, mira, si tú estudias ingeniería de alimentos y te das una vuelta por el supermercado, bueno, en cualquiera de esas industrias tú podrías tener un trabajo como ingeniero en alimentos. Entonces yo decía, chuta, bueno, en los supermercados hay hartos productos, o sea, bueno, depende del supermercado que uno vaya, pero igual hay varios productos y hay varias alternativas, ¿ya? Esto ahora incluso yo les digo, porque quizás en mi generación como estudiante del colegio, pasando a la universidad, todavía no pensábamos tanto en este tema del emprendimiento y de ser independiente y de yo generar mi propio producto. Ya cuando entré en la universidad, obviamente que lo empezamos a conversar y a entender, pero ahí se me abrió mucho el abanico y la verdad es que lo encontré muy entretenido. También me pasaba que me gustaban los alimentos, ¿ya? Y como les digo, tomé esta decisión y no me arrepiento por lo mismo, porque la verdad que es una carrera muy, muy linda. No es lo mismo aprender que aprender haciendo. La verdad que la gracia de la ingeniería en alimentos, como les decía, que aborda todas estas ciencias, todas estas distintas disciplinas que se aplican al tema de alimentos, se hacen de una manera muy práctica, ¿ya? O sea, tenemos que meter las manos en la masa literalmente, ¿ya? Y conocer qué es lo que ocurre, por qué se generan estas reacciones, por qué si yo dejo este producto tanto tiempo se me echa a perder, etcétera. Y en ese sentido, la verdad es que la Universidad Austral y aquí ustedes pueden ver en estas mismas fotos, ¿cierto? Tenemos una planta piloto, tenemos laboratorios de muy buena calidad, en donde elaboramos distintos alimentos también para nosotros ir probando fórmulas,
y tratando de mejorar y hacer nuevos desarrollos, también hacer muchas visitas, ¿cierto? Y conocer plantas y conocer cómo se desarrollan. Esto es como, yo no sé si alguno de ustedes vio alguna vez estos programas que era cómo se hace. De repente uno como que ve el producto y dice, bueno, ¿qué tuvo que pasar para que este producto llegue? Y la verdad que las industrias son impactantes, ¿cierto? En cómo toman el producto, muchas veces el nivel de automatización, que esto cada vez va más desarrollado en la tecnología, ¿cierto? En la incorporación de nuevas tecnologías que permitan automatizar, digitalizar a las industrias, etcétera. Y eso es algo que la universidad nos abrió, me abrió personalmente a mí mucho las puertas, tanto así que pude hacer prácticas, ¿cierto? Pude hacer una tesis de investigación en donde me metí en el laboratorio y conocí este mundo de la ciencia, ¿ya? Y de la ciencia aplicada a una solución. Mi tesis de pregrado se trató de un envase activo que protegía el salmón de una bacteria, por ejemplo, pero era un envase que de alguna manera buscaba protegerlo. Entonces, ese tipo de cosas aplicadas, ¿cierto? No solo de estudiar una ciencia, sino que es una ciencia que impacte y que genere un efecto y que eventualmente mejore un producto o lo haga más sano, o lo haga más seguro, es algo que realmente se agradece mucho de la universidad. Me ayudó a vincularme mucho con mis profesores en la cercanía, con mis compañeros, ¿cierto? En hacer presentaciones, etcétera. Tanto así que también me abrió las puertas para poder seguir estudiando. La Universidad Austral cuenta con muchos convenios y no solo también dentro de las mismas facultades hay convenios y los mismos profesores tienen vinculaciones muy activas con universidades en todo el mundo, ¿ya? En mi caso específico me ocurrió con Virginia Tech, que me abrieron las puertas porque también obviamente había un interés de mi parte, se generaron las condiciones y pude estudiar un doctorado financiado, de hecho, con una beca, ¿ya? Y en ese sentido, como les digo, la universidad fue un excelente puente para lograr esto, ¿ya? Un muy buen lugar con muy buenos profesionales, muy buenos académicos, tenemos muy buenas instalaciones también, eh, se come rico, se estudia harto, sí, hay que trabajar harto también, pero la verdad que es muy, muy divertido. En general, como les comentaba, en mis últimos años yo, después de salir de la universidad, hice el doctorado, me fui dedicando mucho más a lo que tiene que ver con la parte de la inocuidad y el estudio, ¿cierto? La investigación, el desarrollo y la innovación, no solo en el tema de inocuidad, sino que también en el tema de desarrollo de productos, ¿ya? Con valor agregado. Y ahí les voy a contar una historia, bueno, pasé por estas distintas instituciones, un par de empresas como las que les puse antes, ¿cierto? Que también hice prácticas y trabajé ahí. Y les voy a destacar quizás este centro en el que trabajé, que es el CEAP, que también son alternativas de trabajo para el día de mañana ustedes como egresados, ¿cierto? En donde aquí nosotros lo que hacíamos era ayudar a emprendedores que llegaban con alimentos que querían, por ejemplo, mejorar su formulación para cumplir con el etiquetado nutricional o desarrollar un nuevo producto en donde nosotros lo que teníamos que hacer era analizarlo, evaluarlo, ¿cierto? Por ejemplo, en una sala de evaluación sensorial y hacer paneles y organizar paneles sensoriales para ver si realmente la nueva formulación era rica, ¿cierto? Sensorialmente, a través del uso de infraestructura como cocinas experimentales y finalmente incluso un escalamiento en una planta piloto, ¿ya? Y así me tocó participar de distintos desarrollos, unas leches bueno, bebidas vegetales, no le vamos a decir leche, bebidas vegetales, ¿cierto? Y algunos productos como también en base a fruta, ají, ¿cierto? Y algunos productos funcionales, ¿cierto? Con altos contenidos de antioxidantes, probióticos, etcétera, y prebióticos. La verdad que la importancia de los ingenieros en alimentos es muy relevante. Quizás a ustedes les tocó experimentar esto en la pandemia, ¿cierto? Cuando fueron al supermercado y no habían productos, porque toda la gente empezó quizás a volverse un poco loca y a abusar ¿cierto? De la compra para estoquearse, pensando en que esto se nos acababa el mundo. Y la verdad que, claro, ahí nos dimos cuenta de lo delicada que es nuestra cadena de suministro. Imagínense lo que significa parar, ¿cierto? De tener una planta elaboradora de productos. O sea, y esto se notó y se ha notado, todavía no se ha recuperado 100% nuestra cadena alimenticia, alimentaria mundial, pero la verdad que se puso de manifiesto que también impacta directamente en esto, y no solo en la posibilidad de poder comprar un producto, sino que inmediatamente eso repercute en lo que es en el aumento de la pobreza y la inseguridad alimentaria, que es no poder comprar alimentos que necesito, ¿ya? Eh, el mundo tiende hacia lo sostenible y como ingenieros en alimentos tenemos ¿cierto? La responsabilidad de poder contribuir también. O sea, cuando nosotros estamos desarrollando un producto, estamos trabajando
un desarrollo no solo tiene que responder a una dimensión económica, generar dinero, ¿cierto? Sino que también tiene que responder a la dimensión ambiental y social, a contribuir a una mejor sociedad, ¿cierto? No, no me sirve si yo estoy perjudicando a mi cliente, por ejemplo, porque mi cliente yo quiero que esté vivo y sea sano y que le guste el producto y lo vuelva a consumir, ¿cierto? Así como también yo no quiero afectar el medio ambiente que estoy elaborando mi producto, no quiero contaminar, porque si no, obviamente voy a tener un problema importante a futuro para las generaciones. Y esto es algo que llegó para quedarse y que tiene mucho que ver con el fomento de la economía circular, aprovechar, y eso fue un parte de mi trabajo fuerte en aprovechar los subproductos que se generan de la industria de alimentos, ¿cierto? Y sacar el máximo valor, así como también hacer procesos de innovación social involucrando a las comunidades en identificar cierto, las oportunidades y soluciones para el desarrollo de alimentos, ¿ya? En Chile contamos con un ecosistema de innovación muy potente y en ese sentido el ecosistema es muy complejo y nos permite de alguna manera, ¿cierto?, conseguir fondos para esto y ya existen universidades, ¿cierto?, y distintas instancias donde podemos trabajarlo, ¿ya? Así que por lo mismo les cuento un poco ya para cerrar, ¿cierto? Que en general las y la ingeniería en alimentos deben nutrir al mundo y son fundamentales para un mundo mejor, claramente. O sea, la alimentación es muy importante para tener un mejor mundo y por lo mismo nuestra universidad es un excelente lugar y desde ya están todos, todas invitadas a visitarnos. Así que las y los esperamos. Muchas gracias por su presentación, estuvo súper completa y bueno, en la personal yo tampoco conocía muy bien cómo la función o sea, en el fondo en qué consistía la ingeniería en alimentos, pero es una carrera súper importante entonces y relacionada como con muchas otras disciplinas. Y muy entretenida Em, también, muy entretenida. claro, y mira, aquí tenemos la primera pregunta de Joana, que consulta, ¿esta carrera tiene especialidades? Mira, Joana, es muy buena pregunta la que haces, porque claro, efectivamente tiene especialidades dentro de la complejidad que hablábamos, ¿cierto? Como son distintas ciencias y distintos ámbitos, los estudiantes tienen la posibilidad de poder experimentar en distintas áreas, en donde ellos obviamente van de alguna manera privilegiando algunos temas, algunas áreas temáticas más que otras. Te cuento un poco, personalmente, yo si bien me fui a la parte más de investigación, que muchas veces pasa, la parte de lo que era control de calidad y la parte de inocuidad es un área en donde los ingenieros en alimentos destacan mucho, ¿ya? Se trabaja en general en áreas de desarrollo para abordar esas temáticas. Dame un segundo, que estoy con el celular, pero no sé dónde lo dejé. Ah, estoy encima de él. Disculpen. Eh, Otra área, por ejemplo, es el desarrollo de productos o la química de alimentos, por ejemplo, también. El área química, por ejemplo, es lo que tiene que ver con más determinar, por ejemplo, la composición nutricional de los alimentos. En general es muy, muy importante. Y muchas veces, luego de egresados, los ingenieros en alimentos van tomando ciertas preferencias por también sectores. Ya hay muchos ingenieros en alimentos que se forman y quizás hacen carrera en el sector productivo que muchas veces están en las zonas donde trabajan, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, el sector lácteo, en el sector hortofrutícola, por ejemplo, es muy fuerte en la región, en las regiones de la zona central de Chile. ¿Para qué decir, cierto? La industria del salmón, por ejemplo, donde muchos ingenieros de alimentos también ejercen y también terminan haciendo carrera en ese ámbito. Así que esas especialidades sí se van dando y muchas veces desde la universidad se van potenciando. Gracias por su respuesta, profe. También tenemos una consulta de Luz que dice, ¿el campo laboral es muy competitivo? Mira, Luz, la verdad que sí, si bien la ingeniería en alimento, claro, cuando decimos competitivo desde el punto de vista, si es que hay muchas otras personas postulando por el mismo cargo, bueno, como en todo, quizás también nos toca competir con otras profesiones. Sin embargo, dentro de la misma profesión, la ingeniería en alimento, hay cargos en nivel productivo en donde es muy requerido el perfil de un ingeniero en alimento como tal. Y tantos ingenieros en alimentos no hay en Chile en general. No es una carrera tan masiva como quizás podrían ser, bueno, uno, no sé, vos escucha hablar de ingeniería comercial o periodismo, por ejemplo, donde es verdad, hay quizás campos laborales muy amplios, pero son muchos los profesionales que puedan estar de alguna manera participando de estos procesos. En general, en el campo de la ingeniería en alimentos, la empleabilidad es
muy alta, ¿ya? Es bastante alta, o sea, en general, si es que lo vemos desde el punto de vista laboral, es muy factible poder encontrar trabajo. El tema muchas veces ahí también está dado por qué tanta plata, ¿cierto? Tenemos que generar o queremos ¿cierto? Generar. Pero es muy, muy buena el campo laboral y la posibilidad de emplearse. Gracias, profe. No sé si tienen más consultas. Si no, igual, mientras a alguien se le ocurre alguna pregunta o algo, también tengo una consulta, profe. Por ejemplo, dentro de la carrera, cuando lo estudió propiamente tal en la universidad y todo, ¿hubo como algún ramo que le costó más o algo así? Como que creía que, no sé, que fue como el más complejo quizá, un poco más como su Sí, experiencia. sí, bueno, como toda carrera, siempre están los ramos cortacabezas. A ver, los primeros años siempre son, a veces pueden ser fáciles para algunos, pueden ser difíciles para otros, porque son de alguna manera de mucho de nivelar, ¿cierto? Y también de ver contenidos que de alguna manera conectan con las ciencias más básicas, ¿cierto? Y lamentablemente a veces nos pasa que los primeros años no vemos tanto eh, temas más aplicados, ¿cierto? Si bien en las mallas curriculares se han ido modificando en ese sentido, en el caso de nosotros, para que los estudiantes se vean, por ejemplo, ejerciendo desde el primer año, porque también eso nos pasa que uno entra a estudiar una carrera y es como, bueno, estoy viendo las mismas química, física, biología, etcétera. Y claro, y puntualmente lo que me preguntas tú, Pilar, sí, la verdad que la parte de ingeniería de proceso, y esto también de nuevo puede ser, a mí se me hizo más difícil, hay otros que se les hace muy fácil y quizás les cuesta más la química, a mí la química no se me hizo tan difícil, la física también era difícil, ¿cierto? La física de alimentos, pero en general la ingeniería de procesos quizás era un poco más difícil, porque también había más matemática y por ahí yo tiré harta información de que no me gustaba tanto la matemática y no le pegaba tanto. Así que sí, la ingeniería se hacía más difícil. Eh, pero bueno, ahí luchando y estudiando harto y aplicándose, lo sacamos adelante. Sí, me imagino, pero igual lo bueno, o sea, es que ven como muchas áreas en realidad, como tienen bastante como interdisciplina y eso igual es algo interesante. Sí. También aquí, Gloria, a ver, llegaron varias preguntas. Gloria pregunta, ¿cómo llegó a la docencia? ¿Cómo llegué a la docencia? Qué buena pregunta. Bueno, también ahí hay un tema muy fuerte. Los ingenieros en alimentos, como muchas veces tienen una formación, cierto, académica desde la universidad, y tienen que, de alguna manera, trabajar con grupos de trabajadores, ¿cierto? En lo que es productivo, en la parte productiva, tienen que muchas veces capacitar a muchas personas, ¿cierto? A mí, en mi caso personal, como me fui más para el lado de los microorganismos y el tema de inocuidad alimentaria y asegurar de que los productos fuesen seguros, ¿cierto? Trabajé harto en calidad, en control de calidad y me tocaba mucho capacitar, ¿cierto? Al personal, el lavado de manos y que ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, ¿cierto? Tomó mucha relevancia el por qué, qué genera el jabón, ¿cierto? Y por qué es importante hacerlo, etcétera. Y la verdad es que en ese sentido, eso el primer acercamiento me llamó mucho la atención y me gustó bastante. Y después, nada, pues, con el tiempo, un poco la experiencia, uno va agarrándole gusto también al tema de la docencia y así fui como quedándome también en la parte más de hacer clase y también a través de la investigación también. También tenemos una pregunta de Joana que dice, ¿qué es lo que más ama de su profesión? La verdad que lo que más amo de la profesión es, es una buena, es súper buena, tanto buenas preguntas. La verdad que, a ver, me gusta, lo que más me apasiona de esta carrera es el impacto que genera, o sea, lo importante que es para la comunidad y y para la humanidad, por así decirlo. O sea, estamos hablando de que todo el mundo tiene que comer todos los días y también que eso repercute directamente en su calidad de vida y en su salud, obviamente también. Por lo mismo, es tan importante, piensen que, por ejemplo, cuando partió la pandemia, acuérdense que estaban estos sectores priorizados, ¿cierto? Y la industria de alimentos no paró nunca y fue, por así decirlo, estaban en la primera línea, todo lo que era la industria de alimentos produciendo porque no podía parar la cadena de alimentación. Imagínense que el resto de la población, todos nos tuvimos que encerrar, ¿cierto? Pero tenemos que seguir comiendo también. Entonces se vuelve muy relevante y muy gratificante eso,
yo creo que es ser capaz de poder agregar valor y contribuir al desarrollo de un mundo mejor. Yo creo que eso es lo que más me gusta. Amo. Profe, también Luz consulta por qué cree que no existe tanto interés en la carrera. La verdad que sí, mira, la pregunta de Lu es una de las preguntas que nos venimos haciendo hace un par de tiempo ya. A ver, hay varias cosas. Primero que todo, claro, más que casi nadie se interesa, nos está pasando a nivel nacional. Yo les contaba que estudié en Estados Unidos. La carrera en Estados Unidos es una carrera altamente estudiada porque también existe una percepción y un conocimiento respecto de esta carrera, además de quizás existe también una excelente, ¿cómo se llama?, asociación y vinculación con la industria y lo que se necesita, etcétera. ¿Qué nos está pasando a nosotros? Yo creo que aquí en Chile, bueno, no, nos quedamos un poco en los laureles, dormidos en los laureles, por así decirlo. Quizás no hemos sido lo suficientemente enfáticos en salir a presentar esto. Confiamos un poco en que los estudiantes van a llegar porque nos van a encontrar y nos van a buscar. Y no es tan así, porque la oferta de carreras que existen actualmente es gigantesca. O sea, ustedes tienen muchas más alternativas para estudiar que las tuve yo y que las han tenido las generaciones anteriores. Entonces, por lo mismo, no, yo creo que nos está pasando que no hay interés porque no han conocido la carrera, no han escuchado hablar de la carrera y de lo que se logra, quizás también el resultado de estudiar la carrera, que es un poco lo que también estamos tratando de activar en nuestros canales. Y ahí por lo mismo también aprovecho para pasarles el mensaje: síganos en Facebook, en Instagram, y en la red, sí, dije Facebook, Instagram, sí, estamos bien, esas dos creo que son, en donde estamos buscando la manera por ejemplo, también conectar con nuestros exalumnos y que cuenten sus historias, que están trabajando en cosas sumamente entretenidas, y la verdad que muy bien posicionados también. Profe, también sobre eso, claro, por ejemplo, yo encuentro que personalmente no, quizá no se da tanto la vinculación como con el medio en el fondo de hacer como estas charlas, porque en el fondo no todas las personas pueden llegar a conocerlo. Por ejemplo, igual cuando van como a las ferias a veces, o sea, o por lo menos cuando todo era presencial, iban como de las universidades a entregar folletos. No siempre iban todas las carreras, entonces igual uno siempre quedaba como con las más tradicionales, por así decirlo, y otras más nuevas como que no, como que quedaban, no sé, un poco de lado en el fondo. Pero ojalá que eso se vaya revirtiendo porque igual encontré, no sé, muy interesante como la importancia que tiene la carrera. Y Sí, yo creo que hay algo ahí de esperanza, y como te digo, yo creo que también es parte del modelo educacional también que tenemos que mejorar. O sea, tenemos que abrirle todo el abanico y mostrarle el abanico, y por lo mismo es muy bueno que tengan estos programas con el PASE sí. para que los estudiantes puedan ver y quizás incluso visitarnos. Sabemos que estamos en pandemia, lamentablemente. A mí me pasó que yo pude conocer la universidad antes de ir y antes de estudiar, y eso realmente ayuda a tomar una decisión tan importante como esta. Joana también tiene otra pregunta referida a cómo es el sueldo. Sí, mira, el sueldo, mira, bueno, obviamente que el sueldo va a depender mucho del momento en el que uno entra a ejercer. Los sueldos en general, no es una carrera de altos sueldos. Por ejemplo, si estamos hablando de, no sé, la famosa ingeniería en minas, que es como la que todo el mundo habla, que es como la carrera que en el primer año ganan más plata, pero sí, es una carrera que en el corto plazo es muy posible poder escalar en los sueldos, ¿ya? Si bien los sueldos quizás inicialmente andan entre las 800 y el millón, puedes rápidamente, después de un par de años, poder subir en ese escalafón, también dependiendo muchas veces del rubro en el que se trabaja, y en el área en el que se trabaja también. Otra cosa está también está dado también por el tipo de trabajo. O sea, si estamos hablando de emprendimiento, bueno, también se pueden lograr otros niveles de sueldo si incluso ustedes son parte o dueños del mismo desarrollo que están haciendo. Gloria también consulta, ¿es una carrera relativamente nueva? No, para nada. Siempre nos pasa que la presentamos y la gente la percibe como nueva. A mí me pasó también como estudiante. De hecho, yo estudié y dije, uy, todos les contaba que estudié ingeniería de alimentos, uy, nunca había escuchado hablar de esa carrera, es nueva.
y la verdad que la gente que ya llevaba estudiando harto tiempo ahí me decían, no, esta carrera existe hace mucho tiempo. Es una carrera que existe hace mucho tiempo y claro, no es nueva. En la universidad, ahí me pillaron, pero yo creo que se remonta del 1980. En nuestra universidad la carrera nace como resultado de la ejecución de un proyecto de las uniones, de la Unión, de las Naciones Unidas, de la FAO, específicamente, que instaló un centro tecnológico de la leche, que quizás alguno de ustedes se recuerda, que se llama CTL, en donde se capacitaron a gran parte de la industria láctea de toda Sudamérica, de toda Latinoamérica, de hecho, y en base a eso se levantó esta carrera, se recomendó que se abriera esta carrera considerando cierto, las capacidades levantadas, no solo en infraestructura, sino que también en personal, cierto, en recursos humanos. Y llevamos harto tiempo y está en otras universidades también. Está en la Universidad de Chile, está en la Universidad Católica del Paraíso, Bio Bio por ahí también. Pero nosotros somos la mejor alternativa. Aparte tenían ahí con las fotos que mostró de los laboratorios y todo, igual eso es interesante, así que... Sí, em, yo creo que eso es pero- algo que a valorar y a destacar Ujú. también. Sí, Pilar, el tema de no es lo mismo estudiar, bueno, estas carreras no son distintas a carreras que quizá uno ve que están muy masificadas porque también son carreras fáciles de implementar por parte de las universidades. Esta no es una carrera fácil de implementar por parte de una universidad porque requiere de una inversión importante. Y nosotros contamos con eso y eso es muy bueno y de alguna manera también ustedes tienen la posibilidad de vincularse con proyectos, con recursos, ¿cierto? Que les permite incluso hacer actividades, desarrollar, ¿cierto? Actividades que muchas veces necesitan de esos recursos. Así que Y profe, relacionado con eso mismo, por ejemplo, los laboratorios en general, ¿eso empieza como desde primer año o va después? sí, la verdad que, bueno, siempre las carreras en general del ámbito de las ciencias, los primeros años siempre son un poquito más teóricos, pero también tienen que ver partes prácticas y se ha modificado un poco la malla por esto mismo. Ya también buscamos mejorar la retención de los estudiantes por esto mismo, porque o sea, el tercer y cuarto año siempre son mucho más entretenidos que el primer y segundo, en casi todas las carreras, pero en esta quizás también igual. Por lo mismo también se ha modificado para poder lograr eso, o sea, que los estudiantes de primer año tengan salidas a terreno, vayan a ver lugares, hagan prácticas también, de hecho, y que también se metan en los laboratorios, conozcan las plantas, pilotos, etc. Gracias, profe. Y no sé si alguien más tiene alguna otra consulta, algo que puedan, no sé, algo que se les haya ocurrido. Piensen que esta es la oportunidad para hacer todas las preguntas si están interesadas en el tema. O si no, profe, no sé si podría dejar... Ah, ahí hay una consulta. De Gloria, hay varias prácticas durante la formación. Sí, sí, de hecho se ha privilegiado también la realización de dos tipos de práctica, una práctica obrera y una práctica profesional, lo cual es muy bueno porque, por ejemplo, yo les pongo mi caso, yo hice dos prácticas, bueno, en realidad técnicamente hice tres prácticas, pero era como fanático es que me gustaba mucho esa idea de hacer las prácticas en el verano, ustedes saben de que por la suya también pueden hacer prácticas, eh, pero en mi caso, por ejemplo, yo hice tres prácticas y era una sola la que tenía la que era la requerida. Y mis primeras prácticas las hice, de hecho, incluso en el primer año, en el verano del primer año, y fueron más obreras. Cuando digo obrera era como más de meter mano en la masa, estar de un trabajo, por ejemplo, más de planta ahí mismo metido. Cuando ya estamos hablando de que las prácticas más profesionales muchas veces de repente pueden ser hasta trabajos de oficina, desarrollos de proyectos, etcétera, etcétera. Pero sí, eso es algo que tenemos por lo menos dos prácticas y hay una buena vinculación de la universidad con empresas para poder posicionar a los estudiantes en empresas para hacer las prácticas. También tenemos una consulta de Luz que dice, ¿cree que se necesita tener algún talento o alguna aptitud como especial en el fondo? Mira, esa pregunta, yo justo tenía una lámina que hablaba de eso, o sea, pero la saqué porque dije la voy a tratar de poner quizás en contexto, pero es buena idea, es buena pregunta. Yo creo que más que talento, actitud, yo creo que son, bueno, obviamente las ganas y la motivación es muy importante para todas las carreras,
o sea, a lo que entren ojalá con... Yo sé que a veces es difícil hablar de la palabra vocación, de decir, uy, yo nací para estudiar esto. A veces hay, no en todo se gatilla eso. Esta carrera yo creo que nos permite generar una vocación a medida que se va conociendo y a medida que se va avanzando también en el programa anual. Uno se va enamorando de a poco porque es entretenido, es muy divertido y va haciendo cosas que también a veces tienen una repercusión directa con lo que a uno le gusta también, son los alimentos. Y en ese sentido, claro, tener esa actitud creo que es muy importante. Y desde el punto de vista quizás de talento, aquí obviamente también, como en las carreras de ciencia, se agradece y se valora mucho cuando los estudiantes son detallistas, cierto, son profesionales, son cuidadosos, y entienden de que, cierto, mucho de esto, muchas de estas prácticas involucran, cierto, un comportamiento de pensamiento crítico, cierto, no, estas cosas no pasan porque pasan, sino que tenemos que ser programados, organizados, cierto. Si voy a ir al laboratorio tengo que ir con el delantal, tengo que ir protegido porque vamos a trabajar con reactivos, etcétera, etcétera. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, alguna consulta? Nos van quedando pocos minutos, así que para que la dejen aquí. Si no, igual por mientras, profe, nos podría dar como los consejos finales o las palabras como para las personas que van al video, para las chicas que asistieron Sí, igual. sí, bueno, mira, me gustaría de repente quizás preguntarles algo a ustedes también, ¿de dónde son? Que un poco de repente también me ayuda a ver quizás, no sé, temas de las respuestas asociadas a el tipo de industria o los desarrollos, pero ¿de qué lugar son? ¿Son de Valdivia? ¿Son todos de Valdivia? De Osorno. Bueno, Joana Joana, en Osorno. Osorno hay un desarrollo importante de industrias muy potentes asociadas al tema de alimentos, así que es una buena, es un buen lugar. Independiente de que no sea el lugar que uno quiera volver a quedarse, están en Nestlé, exactamente. De hecho, Mm. está una de las unidades más importantes de Nestlé de producción de leche en polvo, por ejemplo. De hecho, la exportación de leche en polvo de Nestlé sale desde ahí. De Río Bueno, perfecto. Claro, hacia el campo. Bueno, hay zonas mira, de la comuna de San Pablo, ya, perfecto. De cerca también. El tema aquí, bueno, la verdad es que uno dice, me gusta saber de dónde son también como para hacer esos ejemplos y porque yo creo que ustedes también lo pueden ver el día de mañana que salgan a dar una vuelta y de repente quizás vean las cosas con estos ojos, así como por ejemplo la Giovanna anda mirando ahora en la Nestlé o ver otras empresas, oye, mira, ahí se instala una empresa de alimentos. Independiente de eso, igual ustedes pueden terminar trabajando en cualquier parte del mundo, eso estamos claros, estamos en un mundo globalizado. Así que, mira, la verdad que quizás dejarlas súper invitadas a conocernos más. Están toda la información, ¿cierto?, en la página web de la universidad, ¿cierto? También están las redes sociales, visiten la página web de nuestra facultad y bueno, completen la encuesta que les mandó la Pilar, para tener retroalimentación de ustedes también es bueno. Y nada, la verdad que es un lindo momento en el que están viviendo ustedes, esta toma de esta decisión, no se sientan abrumadas, no se sientan presionadas, y sueñen mucho, proyéctense. Yo creo que eso es lo más importante y por sobre todas las cosas, pónganle un fin, yo creo, a un objetivo y un impacto que ojalá no sea solo para ustedes, sino que sea para el mundo, para los que los rodean, para el medio ambiente. Y yo creo que por eso también esta carrera es una linda alternativa por eso, o sea, se las recomiendo 100%. Así que espero verlas Muchas de repente. gracias por sus palabras, profe. Así que ya saben, chicas, igual toda la información va a estar en la página. Y antes de que cerremos y todo, tomemos la foto. Así que no sé Eso. si alguna puede prender su cámara o si no, la tomamos entre nosotros, pero ahí Y de Krishna ahí creo que Krishna la va a presente. prender. Súper. Muchas gracias, sí. Ya, a ver. Ya, entonces cuando cuente hasta tres, Dale. uno, dos, tres. Ya, veamos que haya quedado bien. Sí, salió bien. Ya, muchas Súper. gracias también y recuerden contestar la encuesta de satisfacción, así que eso, y muchas gracias por su asistencia también. Ujú. Espérame un segundito, es que quería decir algo, profesor, si me permite. Es que estaba pensando que uno
precisamente piensa tanto en el desarrollo, por ejemplo, de la tecnología, las comunicaciones, pero yo estaba pensando también que la industria de los alimentos ha cambiado, pero de una forma increíble, o sea, así como usuaria, nomás sin saber nada del tema, en los últimos 10 años o menos o un poco más. Entonces, es un tremendo desafío también estar trabajando en esta industria o en este mundo de los alimentos. De todas maneras, y yo creo que ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de nuestro famoso unicornio chileno, ¿cierto? Que es este famoso, el Notco, ¿cierto? Que Notco no es solo un gran desarrollo por el tema de ser una proteína, ¿cierto? Alternativa quizás a lo que es lo animal, sino que es la tecnología que está detrás para el desarrollo de eso. Utiliza inteligencia artificial. Ustedes saben que la inteligencia artificial nos hace la vida más fácil, en teoría, nos espía también, como son los celulares, ¿cierto? Por eso tampoco hablar tanto frente al celular, pero claro, la implementación de ese tipo de tecnologías, por ejemplo, en elaboración de alimentos, es muy potente, así como también lo que tiene que ver con la automatización, la robotización de la industria, es algo que está pegando muy, 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 muy fuerte y siempre también con un foco de hacer esta industria más sustentable, menos contaminante, más saludable, mejores productos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de envase y de materialidad para envase es muy importante. Nosotros como industria sabemos y que somos gran responsables de la generación de contaminaciones plásticas, entonces es algo que tenemos que mejorar y en ese sentido hay mucha tecnología, como dices tú, Gloria, disponible para esos desarrollos y para los análisis, para el estudio y para lograr esas soluciones. Así que eso, vamos por un buen camino, creo yo, como sociedad, para tratar de mejorar esto. Y, pero sí, muy buena intervención. Y de hecho, claro, la otra vez como en la tele, no sé, cuando apareció como esto de Notco, como el premio que había ganado, el reconocimiento, Claro. uno también se pone como a averiguar más y en el fondo aparecen también como en el fondo de los laboratorios que utilizan y como que ahí uno va teniendo un acercamiento más como a toda esta industria de la comida, que en el fondo uno ya la recibe siempre como producto final, pero ver lo que hay detrás de todo eso Sí. igual es súper interesante. La verdad Igual que ahí pueden buscar esa información. sí, sí, o sea, yo creo que sean curiosas, miren, revisen en lo que tiene que ver con la industria de alimentos, es muy entretenido. No es todo, ¿cierto? Cierto, de repente uno como que siempre se encasilla con perfiles o con empresas o con labores que no necesariamente son la mayoría de los casos, en el caso de cómo ejercen los ingenieros en alimentos. Les pongo este caso porque, por ejemplo, yo personalmente conocía a los ingenieros de desarrollo, no que eran ingenieros en alimentos, y entretenido, es una política, son como el WOM de la industria de alimentos, entonces llegan todos Claro. ahí con su con su hoodie, con sus polerones, súper de la onda, bueno, y es muy entretenido ver eso, o sea, ver que el desarrollo creativo, que además también es uno de los grandes desafíos de los ingenieros en alimentos, la necesidad de ingenieros de desarrollo, de chicos que ayuden a hacer los nuevos alimentos, es muy grande en este momento. Quizás en algún momento, por ejemplo, cuando yo egresé, se necesitaba mucho ingeniero de calidad, ¿cierto? Para sacar productos que cumplieran con los estándares, etcétera, etcétera. Ahora hay que desarrollar nuevas cosas, hay que aprovechar estas tecnologías, como dice Gloria, para hacer mejores alimentos, hay que aprovechar las materias primas, hay que crear cosas nuevas. Esa es como la tendencia que está pegando muy fuertemente en lo que tiene que ver la innovación. Gracias, profe, por la charla en general. Espero también que les haya servido mucho a las chicas y bueno, a las personas que después vean el video. Así que no sé si hay otro comentario. Joana dice, muy buena la charla, muchas gracias. Gracias a ti también, Joana, Gracias por a usted, asistir sí. y por consultar también, por hacer preguntas, por participar. Así que esperemos que, no sé, quizás si todo sale bien el otro año vean al profe en la universidad, quizás, quién sabe. Sería muy bueno, yo estaría muy Sí, contento. De todas maneras, también ahí está toda la información, si que quieren seguir haciendo preguntas, está los correos de los profesores, está mi correo también. Así que más que bienvenida si es que quieren interactuar con nosotros y ojalá nos elijan. sí. Así que eso, muchas gracias también a Gloria y al profe por haber venido. De verdad sirvió mucho, así que espero que les haya servido bastante igual. Y gracias también por su disposición. Así que espero que estén súper bien y ahí nos veremos en alguna próxima ocasión.
Estén Eso. súper bien todas y todas. Muchas gracias, profesor. Gracias, Pilar. Gracias, Que Gloria. estén Gracias, Pilar. bien. Gracias, chicas. Que estén Chao. bien. Se cuidan. Chau, Chao. chau. Igual ustedes, gracias.